amigos, espero que les guste esta receta. Vamos a hacer canapés. Necesitamos canicas, pan o miga, pero yo en este caso he cortado las rodajas de pan lactal y quedó así. Bueno, a ver. No. Perdón chicos, siempre no me puedo acomodar la cámara. Para esta receta hemos necesitado, vamos a hacer solo un tipo de canapé primero y después haremos más. Una fetita de jabón, estará bien, una, dejamos acá. Lo más importante es usar un plato grande. Si usas uno chiquito, que yo casi hacía cagada, perdón, es mucho lío porque hace mucha miga y bueno, no importa, pero igual es lo mejor. Y para unir esto es algo muy fácil, es como el sushi pero mucho más fácil. Necesitaremos agarrar con una cucharita pan, una cucharita de queso crema, y agarrar la cucharita y empezar un poquito y la empezás a poner así. Como el queso crema es un poco pegajoso, se va a unir y la vas a unir con las manos. Y lo más importante es lavarte las manos y lo vas uniendo, no sé si ven, así. ¿Saben para qué es esta comida? Para el casamiento. Bueno, esta no es. Para otros videos de Maca Zavala vamos a hacer Rincón de Luz. Bueno, y para el casamiento falso de María Julia. Pega bien. A ver si cae. No. Bueno, las canicamas le ponemos jamón, una feta, también le podemos poner, no es específico, no tenéis nada de esto, bueno, excepto miga y queso crema, puedes agarrar todo lo que tengan, todo, ¿escucharon? Todo. Yo en este caso le voy a poner lo más rico. El que no le gusta no le ponga, lo hace igual pero sin esto. Mayonesa. Bato. Una de la mayonesa. Y otra de canicama. En algunos lugares se llama cangrejo. Un poco dura, ¿no? Bueno, necesitaremos más queso crema. ¿Me voy a lavar las manos? Hoy hacemos estos canapés fríos y variados con pan de molde para daros ideas de presentar en la mesa. Cada día así de bien, muy bonitos, una serie de trucos. Yo os traigo. Chicos, me vi. Empezamos por el canapé. Esto no es una receta complicada, es una receta cómica. Es algo muy rico y muy bueno para la vida. Es ideal para un casamiento, para un compromiso y todo. Ideal, ¿no?
Es como sushi, pero sin arroz, obviamente. Ah, si quieres le puedes poner arroz. Ah, y atún. Atún está. Reservo el atún con un secretito. El atún lo hice con un toque a mi especialidad. ¿No ves que se despega esto? No, ¿viste? No, ¿por qué se ha desarmado? No pasa nada porque, chicos, mi especialidad es la cocina. Si ustedes me esperan un segundo acá, vamos a buscar atún. Tun, 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 tun. A un corte y volvemos. Chicos, perdónenme por el tiempo, pero ¿saben qué? Vamos a seguir con esta receta. Bueno, aparte de ser muy buena cocinera, me encanta tener todo perfecto. Todos mis cálculos. Agarramos atún y lo manejamos bien. Pero antes de agarrar el atún hay que triturarlo con las manos limpias, si no, pónganse a lavar y poner la mayonesa y empezar a revolver esto en un bol, pero como yo ya me senté, ya no puedo hacer más de una pausa, no puedo agarrar el bol porque, bueno, no importa, para no ensuciar. Bueno, lo esparcimos. Chicos, lo más importante de esto, que es divertido, te da ganas y lo más rico. La canicama hay que así. Esta canicama está buenísima. Vamos descongelando la canicama. Si no le gusta la canicama pueden usar otra cosa, queso, salchicha, lo que más le guste. Lo que más le guste está en el corazón. Eso. Pan lactal, queso crema y atún, y jamón es lo fundamental. Al que no le gusta el jamón lo hace con otra cosa. Pero yo conozco un montón de personas que le gusta el jamón. Bueno, y esto vamos a cruzar
El rollo, ay no. Tenemos sobrantes. Como el sushi. Y si quedó un poco cachote, como este, no se preocupen, porque no se acuerdan que quedó esto. Entonces todas las partes que quedó, vamos a untar con esto. Y van a quedar buenísimas y ricas para comer. Ahí está. Falta una cosa que es fundamental. Pero mejor. Esta receta. Y le ponemos una acá. Una más. Bueno. Es como un pionono. Un pionono igual pero con pan. Bueno. Igual así. No. Chicos, espectacular. Chicos, miren esto. Recuerden, jamón, atún, mayonesa, queso crema, carne gama. Anoten ya, anoten ya. Ya. Bueno, y vamos acomodando los canapés como nos los parezca. Bueno, un poco cachote quedaron buenísimos. ¿Qué les parece? Estos fueron nuestros canapés. Un poco cachotes, pero muy ricos. Y espero que les hayan gustado. Miren cómo han quedado. Están buenísimos los canapés. Comida para casamientos y para compartir con amigos. Al que no le gusta, por favor, tengo una receta para la tarde. Al que le gusta, ponga me gusta. Al que no le gusta, los canapés, no se preocupe. Póngame, ¿quién es fan de la salchicha? ¿De la banderilla? Para darle una receta. Bueno, la canicama vamos a envolver en el sobró canicama. Y estos cachotes se quedaron un poco cachotes, ¿sí? Bueno. Hola, bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar un envuelto de jamón y queso o rollo de sándwich. Facilísimo y delicioso. Me acompañan a preparar. Ideales para tus fiestas infantiles, bocadillos para tus reuniones, para que los prepares con tus pequeños se van a divertir muchísimo o de noche. Les encantará. Está buenísimo. Otro día le voy a hacer unos jamón, queso, cheddar y toda su imaginación y pepinos. No puede faltar mañana porque estos son para practicar. Siempre es una primera vez. Y mi primera vez son estos canapés. Aunque quedaron un poco feos. Este quedó lindo, mira. Aunque quedaron un poco buenos, es por la primera vez. Ustedes ya van a tener la primera vez. Mañana voy a hacer estos. Hice estos ahora para practicar. Hasta la próxima video.